sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un saludo de nuevo a los oyentes, a nuestros queridos oyentes de Radio Luz a las Naciones, en nuestro programa semanal titulado Un mensaje para ti. También un saludo a mis compañeros de programa que fielmente y a través de los años pues venimos trabajando en la radio como un medio para poder edificar y para poder proclamar las verdades bíblicas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y lo estamos haciendo en una forma expositiva, sistemática. Estamos yendo versículo tras versículo tratando de extraer el significado que hay detrás, la intención del autor inspirado y la intención evidentemente del autor de este libro que es la Biblia, de este santo libro que es la Biblia, de esta fuente inagotable de verdad que es la palabra de Dios, en cuanto a lo que él en su voluntad y en su sola voluntad ha tenido y ha decidido incluir lo que aquí estamos leyendo para que nosotros podamos ser bendecidos a través de la comprensión escritural. Venimos desarrollando el tema de 1 Corintios, la primera epístola escrita de las mayores, juntamente con 2 Corintios y Romanos, forman las tres epístolas mayores de Pablo. Pero hemos decidido detenernos un poquito de tiempo en el término llamar, en el verbo llamar, en sus formas llamado y llamamiento, kletos, klesis. Y hemos decidido o hemos entendido o nos ha parecido bien el poder profundizar un poquito más y tratar de extraer el significado de esta palabra en el conjunto de la Escritura, porque creo que contiene primero una gran edificación y por supuesto un gran consuelo, y llena de esperanza el corazón de los cristianos, de los hijos de Dios, que en muchos momentos y en muchos tiempos de nuestra vida caminamos por esos valles de dificultad, a veces valles donde somos tentados a la incredulidad, valles donde somos tentados a la desconfianza, valles donde a veces somos tentados a pecar, valles donde, como bien dice David en el Salmo 23, aunque ande en el valle de la muerte, aunque ande en la dificultad en cuanto a lo que yo estoy experimentando, David
vivió tiempos en su vida, esto nos lo enseña el Salmo 4 y el Salmo 5, ¿sí?, donde él no sabía si iba a amanecer. Vivía momentos en su vida donde consideraba si en ese día él iba a despertar. Él era perseguido por su propio hijo Absalón. Él estaba constantemente en dificultades. Desde que él es rey electo por la unción de Dios, él ya empieza a sufrir la persecución de Saúl. Él, aún establecido como rey, él sufre también diferentes persecuciones que descontrolaban y minaban la fe de este santo. Pero dice el Salmo 3:3, dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Por lo tanto, aquí la fe de este santo era confortada, era fortalecida en la esperanza en cuanto al llamado que Dios le había otorgado, aun a pesar de las circunstancias y de las vicisitudes de la experiencia en la vida de David. A veces podemos aprender mucho de la fe de David cuando él vino al campo de batalla, cuando realmente esos ejércitos filisteos estaban en orden, desafiando cada día a los ejércitos del pueblo de Israel, a los ejércitos dirigidos por el rey Saúl, amedrentados, atemorizados, asustados, sin respuesta. Él pudo llegar ahí, pudo decir: yo he defendido las ovejas, yo he defendido el ganado, yo he peleado con el oso y con el león, y voy a pelear con este incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones, al pueblo de Dios, Jehová de los ejércitos. Y ahí podemos ver la fe de un muchacho y hasta inspirarnos en esa fe y en esa valentía. Pero la vida de David evidentemente tiene muchos cambios. La Escritura hace grandes giros donde realmente vemos a este santo pasando por ese valle de sombra de muerte, y posiblemente haya más días experimentando esta condición que no en esa fe que a veces vemos triunfante en esos momentos donde casi se nos recuerda por nuestra heroicidad o valentía. A veces Dios ha sido más glorificado a través del pan de las lágrimas que hemos tenido que comer en la vida. A veces el Señor ha sido mucho más glorificado con una vida que ha sido absolutamente imperceptible en nuestro entorno y derredor, o incluso aún a pesar de tener un juicio, un desprecio, una crítica, un menosprecio hacia nuestras vidas, aun a veces a pesar de poder sentir cierta persecución que forma parte de la acción quebrantadora de Dios para con sus santos, para con aquellos que hemos sido llamados a ser santos. Y es ahí donde realmente hacemos fuerte el principio fundamental del llamado, fortalecemos nuestra vida y nos despertamos sabiendo que Dios está con nosotros, aun a pesar de que pueda ser el último día. Una vez escuché a una hermana decir, en un momento de enfermedad, una chica joven, una madre joven, una esposa joven, estaba visitándola en el hospital y ella estaba edificando mi vida, estaba enseñando a mi vida, estaba mostrándome valores y verdades espirituales de una fuerza y de una realidad en Cristo, a veces inexplicables por el sentido común o la propia razón. Pero aquella santa me estaba hablando acerca de
que ella despertaba y citaba este salmo donde decía: y tú todavía estás conmigo. Bueno, esto es muy profundo, queridos oyentes. Esto no es hacer un trabajo superficial usando la teología que no nos lleva a profundizar, la teología que no conmueve nuestros corazones, que no quebranta nuestras vidas, que no nos lleva al profundo significado de las palabras, de las frases, de los párrafos y del conjunto de las Escrituras. Es una teología inútil e inservible. Es una teología que únicamente se torna en pretenciosa y tiene únicamente la razón de satisfacer el ego humano. Pero la palabra de Dios no está diseñada para satisfacer el ego ni el intelecto humano. Está diseñada para revelar a Dios en la persona de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y mostrarnos todo el plan perfecto y específico de Dios a lo largo de toda la historia que aquí se nos presenta de la humanidad desde su comienzo hasta su final y entrando en el estado eterno de esas cosas del siglo venidero. Está diseñada para glorificar a Dios y está diseñada para alimentar nuestra alma y realmente llevarnos a un comportamiento de una talla moral y espiritual acorde a la persona de Jesucristo. Recordamos las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, cuando él escribe esta epístola y está tratando de imprimir, de trasladar, de sensibilizar el corazón de estos santos de esta iglesia, para poder comprender la unidad de vida de los hermanos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. ¿Sí? Y nos está enseñando que esos ministerios con los que Dios ha dotado a la iglesia y que son el fruto, el resultado de la muerte y la resurrección de Cristo, y cómo el Espíritu Santo evidentemente manifestó esta verdad y esta voluntad de Dios ya el día de Pentecostés. Y en esta constitución de ministerios, ¿sí?, de dones de ministerio, la palabra constituir, evidentemente, la recordamos, ¿no?, en el significado, es poner delante, presentar, nombrar, establecer, acompañar. Por lo tanto, aquí estamos viendo el término llamar en una manera real y profunda, aun cuando no tenemos el verbo kaleo aquí, o sus formas en sustantivo y adjetivo kletos y klesis. Pero ahí aún nos nombró, y aquí la palabra nombrar significa que esta constitución es en virtud del propósito soberano de Dios en cuanto a aquello que Él tiene para cada santo en su sola potestad, por su solo beneplácito y desde antes de la constitución y de la fundación del mundo, y que es revelada, expresada y manifestada después de la humanización y muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz y su entronización, donde claramente nos enseña el Salmo 68, verso 18, citado por el propio apóstol también aquí. Dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por lo tanto, lo que aquí nos está enseñando es la figura de un general romano que evidentemente él viene de un triunfo en el campo de batalla y trae todo lo que es los tesoros, todo lo que él ha ganado y todo lo que él tiene derecho en virtud de su victoria. Trae consigo toda la conquista. Y evidentemente en la conquista vienen aquellos que él ganó y que son esclavos y que vienen como fruto de la conquista de este general, pero con la connotación evidente de que nosotros evidentemente fuimos libertados del pecado para ser esclavos del más bendito y perfecto Señor, que es Jesucristo. Esto se nos enseña perfectamente y no tenemos tiempo para poder explicarlo hoy, pero es muy bueno. Romanos 6:18, libertados
del pecado, vinimos a ser esclavos de la justicia. Hemos venido a ser siervos del Señor. La palabra siervo es el término griego doulos, que es esclavo. Entonces, por lo tanto, vemos que Él ha triunfado, ha liberado a los pecadores atados, ha derrotado al que tiene el poder, el reino de la muerte, a Satanás, y nosotros, evidentemente, somos su botín. Y ese botín es un botín santo. Somos los llamados a ser santos en virtud de su muerte, en virtud de su resurrección. Entonces, a todos aquellos que Él llamó e introdujo a la Iglesia, ahí Él lleva a cabo una obra efectiva y a unos constituye apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí podemos ver que hay un sentido de orden en el escritor inspirado. Apóstoles, en primer lugar, fueron aquellos llamados a establecer la Iglesia. Profetas, en segundo lugar. Aquí estamos incluyendo no solamente el asunto de, digamos, de la esencia, del significado del término profecía, sino también la palabra profecía en muchos casos está relacionada con la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos estar pensando también en aquellos que fueron llamados para escribir el Nuevo Testamento, aquellos que evidentemente conocerían las cosas que estarían por venir, como Cristo profetizó en el aposento alto antes de morir en la cruz del Calvario a sus discípulos. Él dijo que el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, les daría conocimiento de las cosas que estaban por venir. Y creo firmemente que Jesús estaba hablando del Nuevo Testamento, que evidentemente en el momento en el que Cristo estaba hablando con sus discípulos no estaba escrito ni un solo libro de la parte del Nuevo Testamento en la Biblia. Entonces, esto es algo que debemos de considerar seriamente y a veces no confundir. Yo creo en la profecía, sé que hay profetas en la Biblia, sé que a veces debemos de profetizar, pero siempre la profecía tiene que estar ajustada a la palabra de Dios. En ningún momento puede desprenderse o quebrantar o sencillamente contradecir los principios fundamentales de la palabra de Dios. Y ya vemos los evangelistas, que son aquellos que ya son llamados a extender. Eso está implícito en me seréis testigos, desde el día en que el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés en ese aposento alto, y que Pedro aclaró también, desde este momento la Iglesia comenzó a evangelizar, y el Evangelio, el misterio escondido en otras edades, es evidentemente predicado y aclarado a los hombres en el mundo, y ya este Evangelio es propagado por medio del carácter evangelístico de la Iglesia y de aquellos hombres dotados con este don de evangelizar. Y los últimos son los pastores y los maestros. Es muy interesante que los pastores y los maestros forman una pareja que aquí está unida por esta Y, que en cierta manera los pone como los cuidadores de la Iglesia en la misma Iglesia, y posiblemente sea los ministerios más usuales o que más claramente podemos hoy ver en la Iglesia. ¿Y cuál es el propósito de este llamado? Evidentemente, que es lo que nos está interesando, es el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí vemos que el propósito somos todos aquellos que formamos la Iglesia, y la obra del ministerio es una palabra que aquí se manifiesta principalmente. O sea, Cristo en su oración en Getsemaní, que viene representada un poquito más ampliamente y conocemos como la oración sacerdotal de Cristo en el capítulo 17 de Juan. Entonces él está diciendo claramente que Él es la vida eterna y Él es el Dios verdadero, a quien el Dios Padre
había enviado. Por lo tanto, si seguimos un poquito más atrás en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, también nos vamos a encontrar con una respuesta de Jesús en el verso 29, cuando le preguntaron por cómo se podía poner en práctica la obra de Dios, y él dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Por lo tanto, podemos perfectamente hacer un paralelismo con este verso 3 de Juan 17, donde el propio Jesús dice claramente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El propio Juan también nos enseña en su primera epístola, y creo que también nos va a permitir hacer un cierto paralelismo con estos tres textos. Dice, sabemos, verso 20, capítulo 5 de la primera epístola de Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, la obra principal, por llamarlo de alguna manera, del ministerio es evidentemente el propósito y la revelación de la persona de Jesucristo. Cualquier ministerio que no sea cristocéntrico y que no sea cristológico es un ministerio inútil y no es la obra del ministerio de la cual aquí el apóstol Pablo está hablando. ¿Sí? El propósito de esta obra del ministerio no es otra que edificar el cuerpo de Cristo. O sea, y el cuerpo de Cristo no puede ser edificado en otra manera que no sea por la revelación de la persona de Jesucristo, quien es el fundamento, quien es la base sobre la que todos estamos sobreedificados. Entonces nosotros estamos sobreedificando sobre el fundamento de los apóstoles, que es Jesucristo. Esta es la obra principal del ministerio. ¿Y cuál es el propósito de esta edificación? Pues que todos lleguemos a una unidad y un conocimiento, unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Otra vez podemos ver el sentido pleno y perfecto, total y absoluto, obra del ministerio, plenitud de Cristo. O sea, todo lo que Cristo es lo que nosotros tenemos que ser en Él, porque ese es el propósito principal para cada santo. O sea, el llamados a ser santos implica esta obra, esta evidencia de obra, esta vida y evidentemente esta experiencia, que es la que cada santo, por gracia y en virtud de la obra soberana y la intención y la voluntad soberana de Dios, debe de experimentar. Por lo tanto, de la misma manera, David era alguien que estaba conociendo perfectamente estos asuntos. Y entonces, aunque él, a través de las diferentes situaciones de la vida, como esta santa de la que yo hablé, ella sabía quién era, conocía el potencial de la palabra llamar, sabía que ella no iba a ser tirada de la mano del Señor. El propio Jesús nos da tanta seguridad cuando podemos escuchar en la enseñanza del buen pastor, ¿sí? En esta parábola, aunque principalmente las parábolas pertenecen a los evangelios sinópticos, aquí tenemos evidentemente también una parábola en el evangelio de Juan. Entonces él nos dice claramente que nadie va a arrebatar a los santos de la mano del buen pastor. Sus ovejas. En esta parábola las ovejas somos nosotros, el pastor es Jesucristo. Somos aquellas que hemos oído su voz, hemos resucitado de la condición de pecadores a una condición de nuevas criaturas.
hemos sido conocidos, tenemos un fundamento firme y evidentemente andamos en una vida de fe, seguimos a aquel que es nuestro Señor. Él nos ha dado la condición de vida eterna y nunca pereceremos. Aquí la palabra perecer está relacionada con la perdición en muerte, o sea, aquello que los hombres sin Cristo experimentarán si parten de este mundo sin fe. Perecer significa ser destruido para siempre, significa la condenación, significa la segunda muerte. Sí, por lo tanto, nadie va a arrebatarnos de su mano. ¿Por qué? Porque fue el Padre el que se las entregó. Y el Padre y Cristo uno son. Por lo tanto, sobre estos argumentos nosotros descansamos. Y cuando nosotros entramos en estos caminos de la vida, en ese pan de lágrimas, en ese pan de amargura, lo que debemos siempre de pensar es en el amor de Dios por nosotros, en el amor del Padre por nosotros. Por eso Pablo quería despertar la sensibilidad y el corazón de esta iglesia, para que esta iglesia pudiera comprender de dónde provenía, cuál era su punto de partida. Como Pablo fue llamado por voluntad de Dios apóstol, en la misma manera ellos habían sido llamados a ser santos por esta voluntad de Dios. Y cuando nosotros podemos mirar hacia ese principio, nuestra alma siempre se llena de consuelo, siempre se llena de esperanza, y podemos decir como Cristo en vida: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y podemos decir como dijeron todos los santos que nos han precedido: en tus manos encomendamos nuestro espíritu, nuestra vida. En ti estamos confiados. Habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y por lo tanto, el Dios Padre que nos entregó al Hijo para revelarnos la principal obra, que era creer en el Padre y creer en el Hijo, que es la vida eterna y el verdadero Dios, para poder ser perfeccionados por medio de todas las bendiciones y dones que Dios en su potestad nos ha otorgado, para poder alcanzar en un sentido individual y personal esta estatura y esta igualdad en cuanto a lo que Cristo debe de ser en nosotros. El que dice que permanece en él, primera carta Juan capítulo 2:6, debe andar como él anduvo. Y andar como él anduvo es expresar su carácter, es mostrar una igualdad con su personalidad. Sabemos que nunca seremos iguales a Cristo en cuanto a lo que Él es como Dios y como hombre, en cuanto a lo que es en su naturaleza teantrópica o en cuanto a esa virtud de la unidad hipostática que solamente Él, el único ser increado, mantiene en vida. Él es el eterno Hijo de Dios glorificado, Él es Dios. Pero nosotros, por medio de estas promesas y de estas bendiciones, como dice Pedro, hemos sido llamados, hemos sido traídos, citados, invitados, nombrados a participar de esta naturaleza divina. Por lo tanto, en la misma manera que David, en la misma manera que Pablo, en la misma manera que los santos de Corinto, nosotros debemos de declarar estas verdades. Sabemos que en cualquier estado o estadio de nuestra vida, que en cualquier momento en el que nos toque vivir, ya sea por circunstancias a veces ajenas a nuestra voluntad, ya sea a veces por errores cometidos en nuestros propios en nuestras propias actitudes equivocadas e incorrectas, debemos de buscar consuelo en Dios. Pero en aquellas pruebas que no están relacionadas con nuestros pecados y que únicamente tienen que ver con el contexto de nuestra vida y con la intención que va siempre relacionada con este llamamiento, en todo momento gocémonos
porque Él nunca desprecia al espíritu que está contristado y humillado, al espíritu que tiene fe, al corazón que vive y acepta las condiciones que toca vivir, que camina por esos valles y que se despierta agradeciendo a Dios, evidentemente, su compañía. Me despierto y todavía estás conmigo. Por lo tanto, recordamos que este término llamar, que significa citar, que va unido a esa acción eficaz que hace surgir todos los llamados como una respuesta a la invitación que Dios determina y requiere. Y esto es la idea en cuanto a lo que la Escritura nos enseña. Y la palabra de Dios es el elemento, el ingrediente principal para que este llamado tenga sentido en nuestros corazones. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa de Un Mensaje para Ti, y espero que hayan sido edificados a través de la palabra de Dios. Gracias.